¿Qué tal, amigos y amigas? Una vez más estamos trayendo para ustedes las cosas curiosas de la música y vamos a esta vez a nuestro amigo Alejandro, que lo esperamos dentro de un ratito, también se va a incorporar a nuestro programa. Hoy le traemos también, como siempre, cosas interesantes, cosas para aprender, cosas que nosotros podemos estar explicando de alguna forma para que vayamos teniendo contenido en el programa y ustedes puedan también tener certeza de las cosas que nosotros presentamos siempre aquí. Ahora vamos a hablar de un personaje tremendamente importante dentro de la música clásica. Es un personaje que escribió mucha música, sinfonías, hizo música sacra. Él es Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven nace en Bonn, en Alemania, en el año 1770. Su padre, Johann van Beethoven, y su madre, María Magdalena Kevesich, ¿no? Ellos fueron sus padres. Él fue el tercero de los hijos de este matrimonio. Johann era su papá, era un personaje que venían de unos pueblos interiores, y más bien ellos eran gente campesina, ¿no? Entonces, incorporándose ya a la ciudad, Johann logra como músico incorporarse a ciertos medios musicales, el papá, y logró ser director de la orquesta en algún momento de Bonn. Él trató siempre a su hijo de implementarle y de dirigirlo en la música, por cuanto él siempre vio que tenía unas características realmente importantes y tenía mucha habilidad para instrumentos. Él parte enseñándoles piano, le enseña violín, le enseña a tocar una serie de instrumentos para que él fuera a ser un niño virtuoso, dado que en esa época ya Wolfgang Amadeus Mozart ya era un personaje tremendamente conocido y era uno de los músicos más importantes de la época. Ellos ya están, Amadeus Mozart ubicado en Viena, ¿no? Pero ya se conocían, digamos, antecedentes de Mozart como un gran compositor, pianista y director. Lo mismo que empieza a tener este Beethoven, ¿no? Su padre a la edad de 7 años lo presenta como primera opción para que él pueda dar su primera presentación como pianista, ¿no? Tenía un año menos, pero su papá lo presentaba a su papá, lo presentaba como de 6 años, pero él tenía 7 años en realidad, lo presentaba como 6 para que se viera que era un niño prodigio. Él quería que siguiera los pasos de Mozart, ¿no? Porque Mozart era un músico muy conocido. Y Mozart presenta a los 7 años su primer concierto, ¿no es cierto? Y lo mismo hace Beethoven a los 7 años, presentar su primer concierto. Entonces de ahí empieza a haber una pequeña digamos, competencia entre los dos, aunque no se conocían mayormente, ¿no? En algún momento en Viena ellos logran tener algún contacto, pero no hay ningún indicio que eso en realidad hubiese sido así cuando ya pasaron algunos años, ¿no? Bueno, su padre, el padre de Beethoven, era un señor que
le gustaba, era alcohólico en realidad. Entonces, digamos, llegaba con sus amigos a las horas tantas de la madrugada, llegaba con los amigos para mostrarle a su hijo el virtuosismo, que mostrara él su virtuosismo a sus amigos y para que todos sus amigos quedaran como fascinados con el hijo, ¿no? Entonces el niño lo despertaban a las 3, 4 de la mañana, entonces el niño se sentaba al piano a tocar. Entonces eso significó que el niño, la verdad, empieza a perder las ganas de ir al colegio, ¿no? Empieza a perder el interés por ir al colegio, sino quedarse más en su casa estudiando piano. Y él estudiaba piano y logra él realmente transformarse en un gran ejecutante en el piano. Él empieza a tomar obras de otros autores para poder llevarlo hasta eso. A los 12 años él ya comienza, digamos, a desprenderse un poco de la familia, ¿no? Para poder él iniciar ya una carrera solo. Eso a él le implicó también una serie de condiciones, una serie de problemáticas, ¿no? Por cuanto era una familia realmente humilde, no tenían grandes ingresos, ¿no? como para tener, ¿cómo se llama él?, desplazarse rápidamente, de moverse de un lugar a otro, tener los instrumentos precisos, y él empieza a componer más bien cosas y empieza a presentar ciertas composiciones, ¿no? Ya con el tiempo él empieza a tener ya mecenas, gente que lo empieza a ayudar, porque empieza a ver que en realidad él era un personaje realmente virtuoso y tenía muchas condiciones, y empieza a crear mucha música, empieza a crear música sacra, música para iglesia, empieza a crear música para cámara, música para 3, para 6 instrumentos, en fin, empieza a componer realmente mucha música, y eso lo va poniendo ya dentro de las esferas mayores, donde empieza él a tener, por ejemplo, entra en ciertos élites de la gente aristocrática, donde él empieza a presentar también ya sus proyectos, su música, y ahí empiezan, como les decía, empiezan a aparecer los mecenas que lo empiezan a ayudar de una manera para que él pueda avanzar más, para que pueda estudiar con otros pianistas mejores y poder él ir avanzando mucho más en lo que era, ¿no es cierto?, en lo que se transformaría posteriormente Beethoven. Hay muchos datos, mucha información al respecto, cómo él va avanzando y se va mezclando con distintos actores de la música, ¿no? Recibe clases de grandes músicos también, donde él va perfeccionando su calidad interpretativa y su composición mayormente, porque él se transforma en un gran compositor. Entonces, como les decía, arma para orquestas grandes, arreglos, eso se requiere mucho estudio, mucha preparación, ¿no? Por eso que él se transforma con el tiempo en uno de los más grandes pianistas de la historia, y compositor, además, que era director de orquesta también. Vamos a escuchar un poquito una música clásica para que ustedes se vayan ubicando más o menos en el contexto de lo que es Ludwig van Beethoven.
Bueno, ahí tienen un poquito mostrando lo que es la música clásica. Tenemos aquí un dato curioso, por ejemplo, Beth es proviene de un flamenco, de una interpretación, digamos, del apellido flamenco, que quiere decir remolacha, y oven, ¿no es cierto?, porque él es Beethoven, y el oven es una palabra que significa granja, que viene de un plural of, es el plural, y significa granja, lo que viene a darle la forma a Beethoven y vendría a significar granja de remolacha. Mira las cosas curiosas que tiene la música, en este caso el nombre de Beethoven. Bueno, como les decía, él ya empieza a tomar ya una posición dentro de la aristocracia, que es donde mayormente se escuchaban estas músicas, se podía interpretar esto a través de las cortes, etcétera. Entonces existe un archiduque, Maximiliano Francisco de Austria, que fue el primer patrocinador financiero de Beethoven. No sé, eso es, fíjate que empieza eso a tomar forma por la sencilla razón de que Wolfgang Amadeus Mozart terminó su carrera muy pobre. Entonces, eso es lo que ellos querían demostrar, porque para Austria no era nada, digamos, plausible que un músico tan connotado como Mozart haya terminado prácticamente en la cuarera, como podríamos llamar, ¿no? Entonces empiezan a darle este patrocinio a Beethoven precisamente para que eso no ocurra. Entonces le empiezan a dar a él una cuota mensual donde él podía ya empezar a trabajar tranquilamente, estar ubicado en lugares donde él podía realizar todas sus composiciones, realizar todos sus proyectos, su música, que eran muchas. Él siempre estaba componiendo, siempre estaba armando cosas, ¿no? En realidad hubo un momento de Beethoven que con su poco ingreso que tenía con su música, él tenía que estar tocando el violín en una orquesta, por ejemplo, ¿no?, para poder subsistir, ¿no? Entonces, gracias a que su padre le enseñó varios instrumentos cuando él era pequeño, entonces se ganaba la vida tocando el violín. Pero más que eso, él le interesaba la composición. Él fue a componer muchas sinfonías. Ustedes conocen muchas sinfonías, pueden buscar en la discoteca de Beethoven, todo lo que él escribió, porque escribió muchísima música. Hay, como les decía, música sacra. Vamos a escuchar un pedacito de la música sacra para que podamos tener claro. Esa es la música sacra. Por lo general él componía esa música para las iglesias, ¿no? Entonces, por eso música sacra era precisamente para las iglesias.
podemos, amigos, tener una idea con respecto a la música sacra. En el año 1787 fallece su mamá, y Johann, que era su papá, cae en un estado de mucha depresión. Eso significó que él entrara en un alcoholismo mayor, y eso lo llevó a él a la cárcel. Él estuvo preso durante muchos años en relación al alcoholismo, ¿no? Y fue por la pérdida de su esposa, la mamá de Beethoven, ¿no? Bueno, él, al tiempo muere también su padre, lo que significa que Beethoven se hace cargo de sus otros dos hermanos. Los dos hermanos, entonces toca inmediatamente financiar, ¿no es cierto?, mantener a sus hermanos, qué sé yo. Entonces a él le tocaba hacer un trabajo mucho más económicamente, digamos, para poder mantener a toda su familia. Ahora, él, cuando con todas sus composiciones, todos estos mecenas y toda esta gente que lo seguía, obviamente él empezaba a solicitar más dinero. O sea, empieza a tener varios mecenas, porque a cada uno le va pidiendo platitas para que él pueda desarrollar más su programa, más con respecto a lo que él hacía, sus obras, sus composiciones, ¿no? Entonces, claro, si tú eres mecenas, mira, estas son mis obras, estas son tus patrocinadores, le tenían que estar pagando permanentemente plata a él para poder mantener a su familia. Eso significó a la larga que no tenía muy buena relación con sus hermanos realmente, pero siempre él estuvo ahí ayudando, colaborando a través de lo que él hacía como compositor. Ahora, su carácter también va cambiando con el tiempo. Su carácter, él se pone un poquito áspero, ¿eh? Era un poquito receloso. En los conciertos, muchas veces conciertos que daba digamos, en las cortes, cuando la gente conversaba, hablaba, o si escuchaba murmullo, él paraba inmediatamente y miraba para que la gente no siguiera hablando, Entonces ya él era un poquito delicado, digamos, Beethoven en ese sentido. Además que su música, decía que esa era una música para oír, una música para escuchar, no era una música para conversar ni para alternar, no era una música para una fiesta, era una música culta, una música clásica. Estábamos escuchando, como les decía, música de distintas formas, ¿no es cierto?, en la que él presentaba sus trabajos. Entonces va progresando con el tiempo, va transformándose. Él logra hacer ya giras ya un poco más largas, ¿no?, donde ya empiezan a haber benefactores que lo ayudaban para moverse de una parte, moverse a otra. Entonces él lograba financiar eso. Con el tiempo muere su hermano, y su hermano deja un niñito de 7 años, ¿no? Hasta esto, Beethoven nunca se casó. Entonces sí se comentaba que él había tenido ciertos affairs con personas que estaban dentro de esta aristocracia, ¿no?, que lo adulaban permanentemente, que siempre a él lo admiraban como un gran genio. Entonces él tenía cierta affairs con ciertas personas de esa área. Entonces se muere su hermano y queda este hijo de 6 años. Este hijo él lo adopta. Entonces empieza a hacerse el cuidado. Ahora, esto lo llevó a un gran problema, porque él no tenía una buena relación con su cuñada. Entonces,
la cuñada lo lleva a un juicio para tener la adopción del niño, ¿no? La tutela del niño, digamos. Entonces se fueron a un juicio que duró mucho tiempo para poder decidir que la tutoría del niño iba a ser compartida, tanto de él como de su cuñada. Pero con el tiempo se transforma en una situación que particularmente lo vamos a ir viendo de a poco. Él va haciendo ahorros, porque él en algún momento pensó que esos ahorros iban a ser lo que él podía dejarle a este chico, ¿no? Una vez que ya adulto, él pudiera gozar de estos beneficios que él tenía de ahorros en distintas partes. Es por eso que él muchas veces hacía obras, hacía trabajos, hacía cosas que siempre estaba requiriendo plata, ¿no? Ahora, él también hereda un poquito también lo de su padre. O sea, Beethoven también era un personaje que sí le gustaba un poquito el vino, particularmente el vino. Entonces, él también pedía su plata, pero él no tocaba nada de lo que él tenía en depósitos en bancos, ¿no? Porque eso era lo que estaba dispuesto para este hijo de su hermano, ¿no? Bueno, con el tiempo él va teniendo ciertas dificultades porque le gustaba a él mucho tomar agua, y él tomaba mucho vino. Entonces empieza a tener un problema serio porque él empieza a descubrir que poco a poco él va poniéndose sordo. Cada vez escuchaba menos, ¿no? Entonces llegaba un médico, le daba una cosa, otro médico le daba otra cosa, y entonces él iba combinando cosas, ¿no? Entonces, aún así, en su sordera, empieza él sigue componiendo, más bien no que empieza, sino que sigue componiendo cosas, sigue componiendo obras, sinfonías, etcétera, un sinfín de cosas. Ustedes busquen para que se puedan dar cuenta en realidad toda la capacidad compositora, toda la capacidad que él tenía de poder hacer esta música, aún así estando ya un poquito más sordo. Pero la sordera va avanzando con el tiempo. Entonces ahí él llega y encuentra a un personaje. Él encuentra a un personaje que le empieza a inventarle cosas. Entonces le inventa, por ejemplo, unas grandes cornetas que él podía ponerse en los oídos para poder escuchar el piano cuando él estaba componiendo, para poder escuchar bien el piano. Entonces no le sirvió eso, sino con el tiempo él va cada vez más poniéndose cada vez más sordo. Entonces siempre llegaba donde este amigo le inventa inclusive un instrumento, ¿no? Un instrumento donde él podía prácticamente desplazarse con este instrumento y podía él manejarlo perfectamente, aún con su sordera, ¿no? Después él llega a un punto en que este señor, que era un inventor, le hace un instrumento que hasta el día de hoy se utiliza, que es el metrónomo. El metrónomo es una agujita que va moviéndose, ¿no? Entonces podía él perfectamente ver el tiempo en la que él componía. Él con el metrónomo, esta agujita se movía hacia un lado, hacia el otro, va marcando el tiempo, ¿no? Entonces eso lo podía hacer más rápido, lo podía mover más rápido, lo podía mover más lento, el metrónomo. Eso hasta el día de hoy, amigo, se usa. Hasta el día de hoy ese instrumento funciona para mucha gente, muchos músicos, muchos artistas, el metrónomo, porque eso te marca precisamente el tiempo en el que tú estás trabajando, en el tiempo que tú estás marcando, el tiempo que tú estás cantando, el tiempo que tú estás tocando, etcétera. Ese es el metrónomo, ¿no?
Amigos, vamos a hacer un pequeño alto y ya regresamos porque tenemos aún más que contarles con respecto a Ludwig van Beethoven.